Bien, continuando entonces con nuestros grandes vasos del tórax y para ir terminando ya con lo que es esta unidad, vamos a hablar un poco de lo que son las venas, ¿ok? Y vamos a empezar hablando de las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares van a ser em, las estructuras vasculares que devuelvan la sangre oxigenada ya desde los pulmones hacia el corazón. Van a cerrar lo que sería la circulación pulmonar. ¿Okay? Van a devolver la sangre ya oxigenada a lo que sería el atrio izquierdo eh, a nivel del corazón. Estas venas pulmonares tienen todo lo que son las características morfológicas propias de las venas ya, pero como ya dije antes, transportan sangre arterial. Son generalmente dos para cada pulmón, como podemos ver acá desde la vista izquierda, por ejemplo, tenemos una vena superior, una inferior, y aquí desde la vista derecha una vena superior y una inferior también. Entonces eh, las dos venas pulmonares derechas e izquierdas tienen su origen a nivel de las vénulas que proceden de las redes capilares a nivel de los alveolos pulmonares. Todas estas vénulas van y convergen o confluyen a nivel ya de lo que serían los segmentos pulmonares, luego los lóbulos y al final ya a nivel de lo que es el pedículo o el ilio pulmonar, ya en forma cada vez más voluminosa, siguiendo evidentemente un trayecto diferente a lo que son los bronquios principales y las arterias, ¿verdad? Teniendo así por supuesto sus relaciones que vamos a ver más adelante. Eh, las venas pulmonares se van a dirigir medialmente, ¿sí? Desde cada pulmón hacia lo que es el centro o la línea media de nuestro mediastino y van a desembocar hacia lo que sería la cara posterior de nuestro atrio izquierdo, hacia cada lado del mismo, ¿sí? Hacia la derecha las dos venas pulmonares derechas y hacia la izquierda las dos venas pulmonares izquierdas, ¿sí? Em, las venas pulmonares superiores están ligeramente inclinadas hacia abajo, ¿sí? Y las venas pulmonares inferiores son ligeramente o más horizontales que las superiores, ¿sí? Son bastante cortas, en promedio tienen 1 centímetro a 1,5 centímetros nada más de longitud, o sea, su recorrido no es muy prolongado. Y por supuesto, las dos venas pulmonares a cada lado van a participar de la conformación de la raíz pulmonar del ilio pulmonar junto con la arteria pulmonar de cada lado y el bronquio fuente o bronquio principal. Eh, van a estar situadas en esa raíz pulmonar o el ilio pulmonar una encima de la otra, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que si hacemos una línea que pasa por enfrente del bronquio hacia abajo, hacia la vista izquierda y en la vista derecha, podemos observar, vamos a pintarle aquí al bronquio en amarillo, ¿sí? Todo nuestro bronquio, ¿ok? Entonces podemos observar claramente cómo las venas pulmonares superiores a ambos lados son ligeramente anteriores a nuestra vena pulmonar inferior, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver que aquí está nuestra vena pulmonar inferior izquierda y por delante y superior a ella vamos a encontrar a la vena pulmonar superior izquierda. Y aquí en la otra vista podemos ver cómo nuestra vena pulmonar superior derecha está adelante y arriba de nuestra vena pulmonar inferior derecha. O sea, en ambos casos las venas pulmonares superiores son anteriores y superiores, ¿sí? Muy bien. También en ambos casos y refiriéndonos a nuestras venas pulmonares superiores, las dos venas pulmonares superiores son prebronquiales. Eso quiere decir que se encuentran en un plano anterior al bronquio principal, ¿sí? Esto es, a la izquierda podemos ver cómo la vena pulmonar superior izquierda es anterior al bronquio principal y aquí también es ligeramente más inferior y se encuentra interpuesta
la arteria pulmonar derecha, ¿sí? En este caso, pero también ocupa un plano que es anterior a nuestro bronquio principal, ¿ok? Entonces, las dos arterias, perdón, las dos venas pulmonares superiores van a ser prebronquiales, ¿sí? Van a ser prebronquiales. A diferencia de nuestras venas pulmonares inferiores que se encuentran prácticamente en el mismo plano en el que se encuentran los dos bronquios, ¿sí? Entonces podemos ver que acá se encuentra el bronquio derecho, ¿sí? Y la vena pulmonar inferior se encuentra inmediatamente por debajo. Acá está el bronquio principal izquierdo y la vena pulmonar inferior izquierda se encuentra inmediatamente por abajo. Eso quiere decirnos que, o nos muestra que las dos venas pulmonares inferiores son infrabronquiales. Entonces, las venas pulmonares superiores son prebronquiales porque están por delante o en un plano anterior a los bronquios, y las venas pulmonares inferiores son infrabronquiales, ¿ok? Y particularmente las venas pulmonares superiores, nuevamente, la derecha se encuentra ligeramente abajo y por delante de nuestra arteria pulmonar derecha, ¿sí? O sea, se encuentra en un plano ligeramente por delante o rebasa por su cara anterior a lo que es la arteria pulmonar derecha, a diferencia de la vena pulmonar izquierda superior, que es completamente subarterial, ¿sí? Que no le rebasa a la arteria pulmonar izquierda en su cara, ¿no? Se mantiene completamente por debajo de ella. Es también importante recordar que nuestras venas pulmonares en todos los casos son completamente avalvulares. Continuando entonces con nuestras venas, vamos a hablar un poco ya de lo que serían las venas de la circulación mayor, que en principio acá lo que nos incumbe sería nuestra vena cava superior, ¿sí? Porque la vena cava inferior, al salir eh, o al ingresar en realidad desde el abdomen a través del diafragma, ya no tiene, o su trayecto es muy corto a nivel del tórax. Entonces nos vamos a enfocar sobre la vena cava superior nada más. Y para llegar a la vena cava superior tenemos que pasar por las venas brachiocefálicas. Entonces las venas brachiocefálicas son estas dos estructuras venosas que se forman por la confluencia de los vasos yugulares internos y las venas subclavias, ¿ok? Entonces, las venas brachiocefálicas, en azul aquí, nacen posteriormente a la extremidad external de la clavícula. Entonces acá tenemos nuestra primera costilla, ¿sí? Esta es la primera costilla, y por enfrente de esto estaría aquí la escotadura yugular del esternón, ¿sí? A cambiar acá, una escotadura yugular del esternón. En este punto vendría nuestra clavícula y acá se va a articular con nuestro esternón, ¿sí? Entonces, en la articulación de la clavícula con el esternón o el extremo external de nuestra clavícula, aproximadamente en ese sitio nacen ambas venas brachiocefálicas posteriormente a lo que sería el primer cartílago costal, como ya les dije también, ¿sí? Reuniéndose estas dos en forma de un ángulo aquí abajo a la derecha de lo que sería la línea media para formar lo que es la vena cava superior acá. ¿Está? Entonces tenemos dos venas brachiocefálicas, una vena brachiocefálica izquierda y esta es la derecha, y una vena brachiocefálica izquierda. Muy bien, entonces la vena brachiocefálica derecha, ¿sí? Se forma por la confluencia de la vena yugular interna derecha y de la vena subclavia derecha, ¿sí? Aproximadamente, como ya dijimos, por detrás del primer cartílago costal y de lo que sería el extremo external de nuestra clavícula. Está situada totalmente a la derecha de la línea media, ¿sí? Totalmente a la derecha de la línea media. Y una vez realizada la confluencia yugulo-subclavia o conformada la confluencia yugulo-subclavia, esta se dirige casi vertical, ¿sí? Casi vertical hacia la izquierda, ¿sí? Casi vertical, pero con una dirección ligeramente oblicua hacia la línea media, ¿sí? Ligeramente vertical, no es tampoco totalmente vertical, pero se dirige hacia la izquierda. Y su longitud es de aproximadamente 2 a 3 centímetros nada más, en donde viene a converger con la
vena brachiocefálica izquierda, formando nuestra vena cava superior, ¿sí? Y se va a relacionar por delante, ¿sí? Como vemos acá tenemos rebatido nada más nuestro borde pulmonar acá, pero esto debería estar rebatido acá adelante, ¿sí? Entonces, por delante se va a relacionar con la pleura y el pulmón derechos. Tenemos a la clavícula o al extremo external de nuestra clavícula, al primer cartílago costal también, que acá está reseccionado, o sea, acá está seccionado. Eso sería en la cara anterior. Por detrás vamos a tener que viene el nervio vago, como vemos acá, ¿sí? El nervio vago viene acá, pasando a la derecha de lo que es la cara lateral, ¿sí? O la cara lateral derecha de nuestro tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Entonces esto va a estar por detrás de la confluencia yugulo-subclavia primero, porque viene acompañando pues a la vena yugular interna. Entonces continúa nada más ese trayecto y se va a ubicar en la cara posterior de nuestra vena brachiocefálica derecha. Vamos a tener que bien a la derecha también se va a seguir relacionando con los elementos pulmonares, como la pleura pulmonar, o sea, acá la cúpula pulmonar y la pleura pulmonar derechas, y también con el nervio frénico, ¿sí? Que es este pequeño nervio que viene acá, que primero está en su cara posterior, ¿sí? Acá viene atravesando lo que sería nuestro músculo escaleno anterior, pasa por detrás primero de la vena yugular interna y después se acomoda en la cara derecha de la vena brachiocefálica derecha, ¿sí? Y a la izquierda vamos a tener que, cuando está presente, se va a extender así a la izquierda o hacia la cara medial, sería de nuestra vena brachiocefálica derecha, el timo o sus restos también. Bien, y por supuesto tenemos, como hay una derecha, hay también una izquierda. Si la vena brachiocefálica izquierda se va a formar por la confluencia de la yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. En este confluente yugulo-subclavio hay que recordar siempre que en el confluente yugulo-subclavio izquierdo va a desembocar nuestro conducto torácico, ¿sí? El conducto torácico. Muy bien, una vez formada la confluencia o constituida la confluencia yugulo-subclavia izquierda, esta vena o la vena brachiocefálica izquierda va a cruzar la línea media, ¿sí? Va a cruzar la línea media en una dirección mucho más horizontal, un sentido mucho más horizontal que la derecha, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que recorrer un trayecto más largo, porque tiene que atravesar la línea media, porque recordemos que nuestra vena cava superior se encuentra a la derecha de la línea media. Por lo tanto, una vez conformado el confluente yugulo-subclavio izquierdo, conformada ya la vena brachiocefálica izquierda, el trayecto que tiene que recorrer es bastante mayor, llegando inclusive a duplicar el trayecto de la vena brachiocefálica derecha. Por lo tanto, tiene aproximadamente 6 centímetros, ¿sí? Súper, y entonces, teniendo la misma cosa en relación anterior, por ejemplo, va a estar la articulación externo-clavicular derecha, como ya dijimos. Entonces acá viene la clavícula, el extremo external de nuestra clavícula, y también el primer cartílago costal, ¿sí? que está extendido en esta región de acá, a nivel de lo que va a ser la cara anterior justamente de este vaso. Tenemos que se va a relacionar también con la cara posterior del manubrio external, que va a estar proyectada en esta región, está resecado aquí, del cual va a estar separado por el timo, ¿sí? El timo también se acuesta encima de lo que es la cara anterior de la vena brachiocefálica izquierda. En su cara posterior vamos a tener a las tres ramas o troncos arteriales que nacen del arco de la aorta. Primero vamos a tener ya hacia lo que sería la derecha el tronco brachiocefálico. Aquí vamos a tener a nuestra arteria carótida común izquierda, y por detrás de la arteria carótida común izquierda vamos a tener a nuestra arteria subclavia. Todos estos elementos vasculares se encuentran en la cara posterior de la vena brachiocefálica izquierda. Así como también nuestro nervio vago, que va a acompañar en el cuello a nuestra carótida común izquierda y a la yugular interna izquierda. Entonces se va a prolongar nada más hacia abajo
constituyendo así lo que sería el trayecto torácico ya de nuestro nervio vago, pasando por detrás también de esta porción de la vena brachiocefálica izquierda hasta llegar a la cara lateral y anterior de nuestro arco aórtico, ¿sí? Para dar acá la ramita que es la recurrente laríngea, o sea, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿sí? Y también vamos a tener que en esta porción se va a relacionar también, en la porción posterior, encima de la cara posterior, con los ganglios o nódulos linfáticos mediastínicos anteriores. Hacia abajo o inferiormente podemos ver cómo la cara inferior de la vena brachiocefálica izquierda está en contacto con el arco de la aorta, ¿sí? O sea, la vena brachiocefálica izquierda está acostada o está recostada encima de la cara superior de nuestro arco aórtico, ¿sí? Y superiormente tenemos que, podemos ver cómo en su cara superior aquí vienen a desembocar las venas tiroideas inferiores, ¿sí? Las venas tiroideas inferiores van a desembocar en la cara superior de nuestra vena brachiocefálica. Las ramas colaterales principales o los afluentes o las venas que tienden a drenar en estas venas brachiocefálicas son básicamente venas del cuello, ¿sí? Son prácticamente todas son venas del cuello y corresponden en principio o principalmente a las venas, por ejemplo, las venas vertebrales, a la vena cervical profunda, ¿sí? A las torácicas internas, que son las ramas que se encuentran en este nivel. ¿Sí? Acá tenemos una torácica interna en la cara anterior de ambas venas brachiocefálicas que vienen acá en el borde lateral del esternón. ¿Sí? Podemos ver que vienen en el borde lateral del esternón y van a desembocar a nivel de la cara anterior de nuestras venas brachiocefálicas. Eso sería lo que son las venas torácicas internas, ¿sí? Y en esas torácicas internas, en esas venas torácicas internas o directamente en la cara anterior de las venas brachiocefálicas, vamos a tener que también van a desembocar las venas pericárdico-frénicas, ¿sí? En este punto podemos ver cómo las venas pericárdico-frénicas van a desembocar en este caso en la vena torácica interna, pero pueden desembocar directamente en la cara anterior de estos vasos también, ¿sí? Las venas pericárdico-frénicas del mismo lado, de cada lado o del lado que le corresponda a cada uno. Y por supuesto debemos hablar de la vena cava superior, ¿sí? La vena cava superior es la que se va a formar justamente a partir de la confluencia de las dos venas brachiocefálicas, más o menos a nivel de lo que sería la unión del primer cartílago costal con el esternón, ¿sí? Con su escotadura externa. La vena cava superior va a seguir un trayecto vertical y descendente y va a terminar a nivel de lo que es nuestro atrio derecho, en la pared superior del atrio derecho, y se va a proyectar hacia adelante aproximadamente en lo que sería el segundo espacio intercostal acá, ¿sí? Este espacio que está acá más o menos va a ser el segundo espacio intercostal. Okay, va a terminar entonces a nivel de la aurícula o atrio derecho y se va a formar por la confluencia de las dos venas brachiocefálicas que estábamos mencionando antes. ¿Cómo se va a relacionar? Por supuesto que vamos a retroceder un poquito. Vamos a tener que la vena, acá tenemos nuestra vena cava superior, ¿sí? Se va a relacionar hacia adelante con el timo, por ejemplo, que está aquí, ¿sí? Con el timo, por ejemplo, los vestigios adiposos cuando este ya no se encuentra. Tenemos, por ejemplo, que se va a relacionar con la pleura y el pulmón derecho, como podemos ver aquí, que el pulmón derecho y la pleura se insinúa por delante de la vena cava superior que se encuentra acá, metiéndose acá en el espacio que hay entre el esternón o el cartílago costal y la vena cava superior propiamente dicho. Podemos ver también que ligeramente hacia adelante y en su cara lateral derecha también vamos a ver a este pequeño nervio que se encuentra acá, que es el nervio frénico derecho, que vemos cómo le recorre acá a su cara lateral derecha, ¿sí? Se va a relacionar por detrás con la desembocadura de la vena ácidos que vamos a ver a continuación,
¿sí? La desembocadura de la vena ácido se encuentra atrás. Tenemos a los nódulos paratraqueales derechos que están rodeando a nuestro bronquio principal derecho. Y vamos a tener que se relaciona también en su cara posterior con algunos elementos de la raíz pulmonar, como ya dijimos. El bronquio aquí, ¿sí? El bronquio principal derecho, la arteria pulmonar derecho que le cruza por atrás a la vena cava superior, ¿sí? Acá vemos como la arteria pulmonar derecha está cruzando por detrás y por debajo del callado del callado o del arco de la vena ácidos, y también un poco una extensión de lo que es nuestra vena pulmonar superior derecha también está en relación con la cara posterior de nuestra vena cava superior. Medialmente, ¿sí? Esto es la línea media aquí, que es la línea media. Medialmente, nuestra vena cava y superior se va a relacionar con la aorta ascendente. Si podemos ver acá como nuestra vena cava está en contacto hacia medial o hacia la izquierda con la aorta ascendente, con la cara derecha de la aorta ascendente. Lateralmente vamos a tener, como ya mencionamos hace rato, la pleura derecha, el pulmón derecho, el nervio frénico derecho que está pasando acá, y acá también le vemos, y al paquete vascular pericárdico frénico, ¿sí? Al paquete vascular pericárdico frénico. Y por supuesto, inferiormente se va a relacionar con el atrio derecho, en donde va a terminar desembocando. Los afluentes de la vena cava inferior, aparte de lo que son las venas brachiocefálicas, que son sus componentes principales, están determinados solamente, o tiene una sola rama colateral que es prácticamente el único afluente accesorio o demás o colateral, es la vena ácidos, ¿sí? La vena ácidos a través de su arco que va a desembocar en la cara posterior, pasando por arriba de la raíz pulmonar, como podemos ver acá. Y para ir acabando, vamos a hablar un poco sobre nuestras venas ácidos y hemiácidos. La vena ácidos es una vena que se forma en la cavidad torácica. ¿Sí? Se forma en la cavidad torácica a través de la unión de dos ramas o raíces, ¿sí? Una raíz que es lateral y una raíz que es medial, ¿okay? Entonces acá vamos a tener una vista posterior en donde no están los cuerpos, la columna vertebral, no se encuentra nada de la pared ni las costillas, estamos viendo desde atrás. Y aquí tenemos una vista anterior, en donde la vena ácidos corresponde a esta estructura que se encuentra aquí y se forma por la unión de una raíz que es la raíz lateral que podemos ver acá y una raíz medial que suele ser inconstante, que vamos a pasar a describir ahora. Entonces la raíz lateral va a estar constituida generalmente por la unión de una vena lumbar ascendente derecha, que suele ser esta que se encuentra aquí, ¿sí? Esta que se encuentra acá, y la unión de lo que sería la duodécima vena intercostal, o también denominada vena subcostal, ¿sí? Ambas se juntan o se anastomosan o confluyen para formar lo que es la raíz lateral. La unión de estas dos venas, la lumbar ascendente y la vena subcostal derecha, suele darse inferior, ¿sí? Suele darse inferiormente al extremo posterior o medial de lo que es nuestra duodécima costilla, ¿sí? Suele ser por debajo de lo que es el extremo medial o posterior de la duodécima costilla, y generalmente es superior a lo que es nuestro ligamento arqueado lateral del diafragma, ¿sí? Entonces, nuestra raíz lateral se va a formar por la unión de la vena subcostal o la duodécima intercostal también se llama, y aquí esta venita que se llama lumbar ascendente derecha. Se confluyen las dos a nivel de lo que es el extremo posterior de la duodécima costilla y se unen a nuestra raíz medial. Y esta raíz medial es inconstante, generalmente no se encuentra, pero cuando está suele ser una vena que procede de la cara posterior de la vena cava inferior,
o mucho más raramente a veces proviene de lo que es nuestra vena renal derecha, ¿sí? Pero lo importante es saber que suele ser inconstante, ¿ok? Y cuando está presente esta raíz medial suele pasar entre las fibras que componen el pilar derecho del diafragma, ¿sí? Y la estructura que le acompaña es un nervio que se llama nervio esplácnico mayor. Este nervio esplácnico mayor es un nervio que se forma a nivel de la cadena simpática en el tórax y atraviesa justamente esas fibras musculares que forman los haces principal y accesorio del pilar derecho del diafragma. Y en ese ojal que se forma, ahí suele atravesar nuestra raíz medial para poder acceder a la cavidad torácica y unirse a la raíz lateral, formando así nuestra vena ácidos. Bien, en el tórax, la vena ácidos va a tener un trayecto que es desde abajo, cuando se forma por la confluencia de su raíz lateral y su raíz medial, una dirección ascendente, ¿sí? Va a subir la vena ácidos y se va a mantener siempre a la derecha de la línea media, ¿ok? Una vez que esta vena llegue a lo que es el cuerpo de la cuarta vértebra torácica, va a cambiar de dirección, y se va a dirigir hacia adelante, ¿sí? Se va a dirigir hacia adelante y va a desembocar en la cara posterior de nuestra vena cava y superior, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Acá también podemos ver cómo se forma acá su raíz lateral. ¿Sí? Acá no vemos la raíz medial, se forma la raíz lateral y va a ascender en dirección hacia la cuarta vértebra torácica, ¿sí? Una vez que llega a la cara anterior del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, cambia de dirección y se hace anterior, desembocando en este nivel en la cara posterior de la vena cava superior. En la porción ascendente de su trayecto, desde su origen hasta que llega hasta la cuarta vértebra torácica, desde su origen acá por la confluencia de la raíz medial, si es que se encuentra ahí lateral, hasta la cuarta vértebra torácica, la vena ácido se va a relacionar con varias estructuras. Por ejemplo, medialmente se va a relacionar, aquí podemos ver con el conducto torácico, ¿sí? Esta estructura verde que se ve acá. Un poco más hacia la izquierda se va a relacionar con la aorta, ¿sí? Y lateralmente vamos a ver que se relaciona hacia este lado, ¿sí? Con el pulmón y la pleura derechos, ¿ok? Hacia la derecha con el pulmón, la pleura mediastínica derecha. Hacia atrás podemos ver cómo se relaciona con los cuerpos vertebrales que tenemos aquí, ¿sí? Hacia atrás se va a relacionar con los cuerpos vertebrales y con las arterias intercostales posteriores derechas que le pasan por detrás. ¿Se acuerdan que las arterias intercostales posteriores hacia abajo son los elementos más posteriores? Están por detrás de la vena ácidos y de los nervios, o sea, del plexo simpático, de la cadena simpática también. Por delante vamos a tener que se van a relacionar a nivel del cambio de dirección que hace la vena ácido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vena ácido viene hacia arriba y de repente cuando llega al cuarto cuerpo vertebral cambia de dirección hacia adelante? Esa parte de la vena ácido que cambia de dirección y va a desembocar ahí, que parece un gancho que desemboca en la cara posterior de la vena cava superior, se llama arco de la vena ácidos. Y justamente en esa región, y sería lo que sería anteriormente a la vena ácidos, se va a relacionar con la raíz pulmonar, ¿sí? Entonces, la vena ácidos a nivel de su arco va a cabalgar o va a pasar por arriba del pedículo pulmonar derecho, ¿ok? Y hacia abajo vamos a ver que se relaciona con el esófago a través de un receso pleural, ¿ok? Como ya había dicho antes, el arco de la vena ácidos es superior al bronquio principal, le pasa por arriba, le cabalga al bronquio principal derecho y también a los otros elementos del hilio pulmonar, ¿ok? Este callado está ubicado en un espacio que se forma entre a la derecha o lateral la pleura mediastínica derecha y hacia la izquierda o hacia medial el esófago. ¿Okay? El esófago acá, la tráquea y la aorta. Y también podemos incluir ahí al nervio vago derecho, ¿sí? Todas esas estructuras se encuentran hacia medial o
hacia la izquierda del arco de la vena ácidos. Y hacia la derecha tenemos a la pleura mediastínica derecha. Y por supuesto tenemos que mencionar cuáles son los afluentes colaterales de nuestra vena ácido, ¿sí? En principio, el ácido va a recibir a las venas bronquial o a la vena bronquial derecha posterior, a las venas esofágicas y pericárdicas, a las venas intercostales posteriores, a la vena intercostal superior derecha cuando esta no desemboca en la vena brachiocefálica y a las venas hemiácidos, ¿sí? Entonces, primero tenemos a las venas intercostales posteriores, así que vamos a ver acá las venas intercostales posteriores, todas ellas van a discurrir hacia el centro o hacia medial, son satélites de las arterias intercostales posteriores y están formadas por la unión de dos ramas. Una de ellas es que es intercostal, que discurre en el espacio intercostal propiamente dicho, que es la que viene acá, que es la que podemos ver acá. Y otra que se llama dorso espinal, que recoge la sangre de lo que serían los plexos venosos vertebrales externos e internos, que se van a describir después con el tema de columna vertebral, ¿verdad? Pero en principio las venas intercostales, así como las arterias, también tienen una rama dorsoespinal y la intercostal propiamente dicha, así como la arteria. Entonces ambas se juntan y terminan drenando a nivel de lo que es nuestra vena ácidos. La vena intercostal superior derecha es el tronco colector de las tres primeras venas intercostales derechas. Acá podemos ver que en general, ¿verdad? Estas a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Las tres primeras venas intercostales drenan aparte o drenan solas en un solo colector, ¿sí? En un colector, no drenan directamente, no tienen intercostales. Por ejemplo, para mencionar las arterias, por ejemplo, las arterias intercostales de esos tres espacios intercostales van a venir no de la aorta directamente, sino a través de su rama subclavia, ¿sí? Una rama de la subclavia que se llama suprema intercostal. La suprema intercostal, que es rama de la subclavia, va a irrigar los primeros espacios intercostales, eso es en su forma arterial. Y como satélite de esa suprema intercostal vamos a tener que hay un tronco venoso que va a drenar esos tres primeros espacios intercostales a la derecha y a la izquierda. A la derecha se llama vena intercostal superior y lo más común es que descienda y desemboque en el arco de la vena, como vemos acá en el arco del ácido. Acá entonces vemos que justamente está seccionada esa arteria. Entonces la confluencia de estas venas, de estos primeros tres espacios intercostales, termina desembocando generalmente y más frecuentemente en la cara superior del arco de la vena ácidos, pero también puede desembocar en la cara posterior de la vena brachiocefálica, como es el caso que vemos aquí de la vena intercostal superior izquierda. ¿Ok? Tenemos que mencionar de forma más importante todavía a las venas hemiácidos, ¿sí? Las venas hemiácidos suelen ser dos, una de ellas es superior y otra es inferior, ¿ok? La inferior en su conformación o en su origen es exactamente igual a la vena ácido, ¿sí? O sea, tiene una raíz medial que suele ser inconstante y una raíz lateral que suele ser la constante, ¿ok? En principio la raíz lateral es esta que se ve acá, en donde tenemos acá en línea de puntos a nuestra lumbar ascendente y aquí en el costado a la vena subcostal. Y por supuesto también hay una raíz medial que suele ser inconstante, ¿sí? Y procede en general de la vena renal en este caso, que va a atravesar o va a ingresar al tórax a través de la brecha que se forma entre las fibras musculares del pilar izquierdo del diafragma, junto con el nervio esplácnico mayor, ¿sí? Un nervio esplácnico mayor van a atravesar, se van a ingresar al tórax y aquí van a confluir para formar a la vena hemiácidos, ¿sí? O hemiácidos inferior.
Esta vena va a seguir un trayecto ascendente, drenando justamente drenando a las venas intercostales, a las 4 o 5 últimas venas intercostales, y aproximadamente cuando llega a nivel del séptimo cuerpo vertebral, a nivel de la vértebra torácica número 7, enfrente de su cuerpo vertebral, va a cruzar al otro lado, ¿sí? Va a cruzar al otro lado en forma transversal y va a terminar drenando o desembocando a nivel de lo que es nuestra vena ácidos propiamente dicha. Entonces, la vena hemiácido accesoria es exactamente igual en su conformación y en su trayecto y todo a la vena ácidos, ¿sí? Solamente que se encuentra a la izquierda de la línea media y no llega hasta el cuarto espacio intercostal, sino que llega hasta el séptimo o el sexto cuerpo vertebral, ¿sí? Hasta el sexto o séptimo cuerpo vertebral, o sea, la vértebra torácica, y en ese punto cambia de dirección hacia la derecha, cruzando al otro lado de la línea media, desembocando a nivel de nuestra vena ácidos, ¿ok? Y por supuesto, la vena hemiácido superior o hemiácidos accesoria. La hemiácido accesoria o hemiácido superior desciende por el lado izquierdo de la columna. ¿Sí? Este es el otro lado, acá también podemos ver, ¿ok? Lateral a la aorta hasta la sexta o séptima costilla aproximadamente, también coincidiendo con la cara anterior de la vértebra o del cuerpo vertebral número 7, ¿sí? Del cuerpo o de la séptima vértebra torácica, ¿ok? Y en ese punto nuestra vena hemiácido accesoria o hemiácido superior cruza también al otro lado y también termina desembocando en la vena ácidos, ¿ok? Estas dos venas hemiácidos, la accesoria y la hemiácidos propiamente dicha, pasan posterior, ¿sí? Acá podemos ver cómo están pasando por detrás de la aorta, ¿sí? Por detrás de la aorta y por detrás del conducto torácico, ¿sí? O sea, son elementos más posteriores, ¿ok? En este caso, pasan por detrás de la aorta y por detrás del conducto torácico. Atravesando justamente la proyección del cuerpo de la séptima vértebra torácica, cruzando a la derecha de la línea media, desembocando ambas en la vena ácidos. Como ya les dije antes también, con frecuencia, si no es en la mayor parte de los casos, a veces las venas intercostales del primer o los dos primeros espacios acá arriba, como podemos ver, van a terminar formando a la vena intercostal superior izquierda, ¿sí? Que puede drenar en la hemiácidos accesoria o en la hemiácidos superior, pero más frecuentemente drena en la cara posterior de nuestra vena brachiocefálica izquierda, ¿ok? Entonces, con esto terminaríamos lo que sería venas o venas del tórax y los grandes vasos venosos del tórax.